Hace unos años atrás, es más, hace bastante años atrás, a mí me ocurrió algo que me dejó bastante impactado. Iba en un viaje en un autobús entre Ciudad México y Oaxaca, o Ciudad México y Tapachula, al sur de México. Y en Oaxaca creo que se montó un joven universitario al bus y se sentó a mi lado. Empezamos a platicar y en nuestra plática pues la conversación, como es claro, siempre surgió acerca de Dios y la Biblia y las cosas verdaderamente importantes. Y después de un ratito de platicar, él se quejó de que ustedes los cristianos son muy ignorantes acerca de las verdades de la ciencia y lo que pasa a nuestro alrededor. Ustedes, y en general me expresó él su queja, ¿verdad? De que los cristianos no pensamos con cierta inteligencia como para analizar las cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Obviamente ahí surgió todo lo de la evolución y la Biblia, los mitos de la Biblia de que Adán y Eva, o los mitos de un tipo que se lo tragó una ballena y las ballenas no pueden tragarse a nadie, y todas las preguntas, ¿verdad? ¿De dónde sacó Caín su mujer? Las preguntas que todos han hecho por ya muchos años. En nuestra plática yo lo que hice fue preguntarle, tú has leído obviamente los filósofos griegos famosos, ¿verdad? Y sí, claro, como no, él estaba en la universidad, pues un muchacho que sabía de estas cosas. Yo le dije, pues yo también estudié un poco de eso, no mucho, no soy experto. ¿Leíste, has leído otros filósofos, otras ideologías, diferentes conceptos de Darwin, etcétera? Sí, claro. ¿Y has considerado Les Capital de Marx? Sí, también. Yo le expresaba de que yo también había leído estas cosas. Después de ir por repasar varios libros, varios conocimientos generales que cualquier universitario podría tener, yo entonces le pregunté, ¿has leído tú a C.S. Lewis? En aquel entonces C.S. Lewis no era famoso. Acuérdense, C.S. Lewis ahora ha sido famoso por los cuentitos que él ha hecho para los niños, etcétera, que se han hecho películas de él ahora. Pero estoy hablando de los libros serios que C.S. Lewis escribió. Él me dijo, no, ni sabía quién era C.S. Lewis. Le digo yo, ¿has leído a Francis Schaeffer? En aquel entonces Francis Schaeffer estaba vivo todavía y le dije, es un gran escritor y yo creo que merece que leas de él. Y ni sabía quién era Francis Schaeffer. Le mencioné varios autores cristianos vivos y otros ya muertos. Y después de mencionarle varios y él no conocer ningunos, le dije, yo quiero que pienses un poquito acerca de lo que me dijiste originalmente, que te quejaste de que nosotros los cristianos no leemos, no somos intelectuales, no sabemos lo que creemos en mitos y en cosas. Yo creo que tú tienes que reconsiderar lo que estás pensando acerca de los cristianos, del cristianismo o los cristianos, y dos, acerca de la capacidad que tú tienes de haber de verdad considerado varias opciones que podrían haber en cualquiera de estas áreas filosóficas. Es importante entender que cuando nosotros los creyentes, y no estoy hablando de todos los creyentes, obviamente de todos los cristianos, pero cuando nosotros los cristianos hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos hablando eso porque se nos ocurrió la idea y de alguna cosa bonita que quiero decirles. Yo quiero decir que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando yo era niño, a mí me preguntaban, yo crecí en un hogar cristiano como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y si a mí me preguntaban cuando tenía 6, 7 años, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Yo le decía, pues sí. ¿Y por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Para mí la respuesta era bien fácil. En aquel entonces lo único que yo tenía que decir era, mi papá lo dice. Y ya está. Como mi papá creía que la Biblia era la palabra de Dios, pues yo también creo que la Biblia es la palabra de Dios. Claro, al cumplir 18, ya 17, 15, 19, 20 años, ya yo no podía andar diciendo, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque mi papá lo dice. Fue entonces que yo empecé a investigar y averiguar por qué es que yo creía que la Biblia es la palabra de Dios. Era fidedigna, lo que la Biblia dice es fidedigno, es confiable, es históricamente exacto, tiene suficiente evidencia, tenemos tú y yo, suficiente evidencia para poder de verdad y de una manera objetiva, realista, creer que Dios le ha hablado al hombre y que lo ha hecho a través de la Biblia.
Yo creo que sí las tenemos. Yo quisiera mencionar en este video de hoy solamente de una manera un cuadro general, de una manera algunas de las razones por las cuales yo personalmente creo que la Biblia es la palabra de Dios, y obviamente podrían haber otras, ¿verdad? Pero yo puedo pensar en 4 básicas áreas básicas en las cuales yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Una de ellas es que la Biblia es históricamente exacta. Históricamente la Biblia no es un total libro de historia, tiene mucha historia, la historia del pueblo judío y otras historias que están también inmiscuidas ahí, pero es interesante saber que la Biblia menciona más de 50 reyes. Es más, hace unos años atrás en la Universidad de Chicago se pusieron con unas actitudes críticas a la Biblia y pensaron, óyeme, así es, si la Biblia menciona todos estos reyes, todos estos reinados y estas ciudades, etcétera, y por ningún lado en la historia tenemos ninguna evidencia de estas cosas. Fue así en parte que surgió la ciencia moderna de la arqueología. Es decir, empezaron a excavar en estos lugares donde la Biblia decía, hace estoy hablando alrededor de quizás los años 50 o el 49, por ahí, si no me equivoco, puedo estar equivocado en la fecha o la cronología de esto, pero muchos de estos eruditos se pusieron a investigar y pensaron, vamos a ir a escarbar donde la Biblia menciona de estos reyes, etcétera, a ver si es verdad que existieron. De los 50, una lista que hicieron de 50 reyes y reinados o ciudades, etcétera, que la Biblia menciona, que no están mencionadas en ningún otro libro de historia. De todas ellos han encontrado, bueno, la última vez que yo averigüé habían encontrado 48 de ellos. Es decir, cuando la Biblia dice de Ur de los Caldeos, donde nació Abraham, ellos dijeron, hey, Ur de los Caldeos, ¿qué es eso? ¿Dónde están? Vamos a ir a donde la Biblia dice que Ur de los Caldeos está. Escarbaron ahí, ¿y qué encontraron? Ur de los Caldeos, como es claro. Así ha sido con muchas cosas, muchos lugares que la Biblia menciona. Históricamente hay una exactitud fantástica. La historia acerca de lo que hicieron los cristianos en el Nuevo Testamento, etcétera, es muy exacta. Lucas fue un historiador con mucha exactitud, médico de profesión, y cuando hablaba con datos históricos que nosotros podemos ir y ver las referencias en otros libros históricos y darnos cuenta de la exactitud histórica que tiene la Biblia. Hay otras razones, y es que la Biblia también es científicamente exacta. Cuando yo digo que es científicamente exacta, no te estoy diciendo que la Biblia es un libro de ciencia, obviamente no lo es. La Biblia, cuando habla de algo que tiene que ver con la ciencia, es exacta. La Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre, por ejemplo, y cuando George Washington lo mataron sangrándolo, pensando los médicos que quitándole un poco de sangre podía botar un poco de la fiebre. Esa es la manera que en aquellos entonces pensaban los médicos que se aliviaba la fiebre de alguien. Imagínense, cuando la Biblia en el Antiguo Testamento estaba diciendo ya que la vida está en la sangre. La Biblia habla de que el espacio, que la tierra es redonda, que hay un espacio en blanco o vacío en el norte de la tierra. Todas estas cosas vamos a poder hablar quizás en otro video acerca de la exactitud científica de la Biblia y dar algunos ejemplos específicos. La Biblia también es proféticamente exacta. Es decir, cuando la Biblia habla de profecía, es asombroso ver cosas que se escribieron antes que sucedieran que después han sucedido. Tiro, hay unas profecías acerca de la puerta del este de la ciudad de Jerusalén, donde hoy en día tú puedes ir y comprobarlo. Vete al internet, busca puerta del este en Jerusalén y vas a ver, hay una puerta sellada, eso lo está en la Biblia, y un profeta en la Biblia dijo que esa puerta iba a estar sellada hasta que Jesucristo regresara. Hoy en día puedes ver la puerta sellada, ahí está, los bloques de concreto, los ladrillos, ahí está el marco de la puerta donde antes había una entrada a la ciudad de Jerusalén y ahorita está sellada. Eso es un ejemplo, como eso hay muchas otras cosas. Pero la Biblia también se demuestra ser la palabra de Dios por la experiencia. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios porque cuando tú obedeces o haces las instrucciones que están en ella, funciona. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un amigo mío y él me estaba diciendo que tenía algunos problemas específicos, creo que era algo de finanzas, etcétera. Y yo pues abrí la Biblia y le enseñé las instrucciones que la Biblia daba para esa circunstancia en que él estaba. Creo que estaba endeudado y necesitaba hacer algo acerca del asunto. Y la Biblia da unas instrucciones específicas en esa circunstancia. Le leí el pasaje, le dije, mira,
haz esto que dice la Biblia, obedece aquí y vamos y deja que Dios obre en esta situación. Él hizo exactamente lo que la Biblia decía y fue y me llama al otro día y me dice, ¿sabes qué, Daniel? Funciona. Y esa es la realidad. La realidad es que nosotros tenemos que vivir, nosotros vivimos en una realidad. Y no podemos vivir de sueños, no podemos vivir de ilusiones, no podemos vivir de lo que se nos ocurra. Es más, podemos vivir de acuerdo a la fe en unas escrituras que son sólidas, que funcionan, que concuerdan con la realidad en que tú y yo vivimos hoy en día. Es decir, yo te recomiendo que vayas a la Biblia y vas a darte cuenta que cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios te ofrece la vida eterna gratuitamente, eso es una realidad y una verdad que puedes experimentar. El perdón de tus pecados es algo que vas a experimentar tú. Es algo que yo no lo puedo probar, yo no te lo puedo demostrar a ti. Es algo que yo he experimentado y tú lo puedes experimentar y es también igual que yo. Y como miles y millones de otros cristianos alrededor del mundo. Hazlo, yo te reto. Jesucristo lo dijo con estas palabras: el que cree en mí, dijo, de verdad te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La promesa de Jesucristo es que tú tienes vida eterna si pones tu confianza en lo que Él hizo en la cruz por tus pecados. Él, al morir en la cruz, pagó todo lo malo que tú y yo hemos hecho. Tú y yo somos pecadores. No existe nadie que sea perfecto. Y Dios requiere perfección para poder entrar al cielo. Y una de las evidencias más fantásticas que hay de la Biblia es la seguridad que tú puedes recibir en ti, en tu foro interno, en tu pensamiento, al saber y entender que Dios, Jesucristo, murió en la cruz para pagar por tus pecados y te ofrece gratuitamente la vida eterna. Esa experiencia te va a demostrar a ti que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La próxima vez vamos a hablar un poquito más detalles acerca de estas áreas proféticas y científicas de la Biblia y espero que te sean de satisfacción. Si tienes alguna pregunta, ponlas ahí en YouTube y con gusto la contestaremos. Gracias, Dios te bendiga.